Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Se Cierra Interconsulta. Somos Andrés y José, líderes del capítulo de internistas jóvenes de la ACMI y representantes del capítulo ACP Colombia. En esta sección discutimos casos interesantes que ustedes nos envían para ver cuál sería la conducta médica. Aprovechamos para recordarles que vamos a estar en el Congreso Nacional de la ACMI ACP en Barranquilla del 30 de julio al 2 de agosto, realizando un capítulo en vivo de Se Cierra Interconsulta con el caso más interesante que recibamos. Recuerden que este congreso es completamente gratuito para los miembros de la ACMI, así que los invitamos a que se afilien. Sin más preámbulo, Andrés, ¿qué caso tenemos el día de hoy? Bueno, hoy nos envía el doctor Johan desde Santiago de Chile el siguiente caso. Se trata de una mujer de 54 años, antecedente de diabetes mellitus mal controlada con retinopatía diabética en manejo con insulinas e hipertensión arterial, quien consulta por un síndrome vertiginoso posterior a un resfriado. Al examen físico realmente no encuentran ningún tipo de alteración neurológica, pero lo que sí documentan es que tiene petequias en piel. Le realizaron un ataque de cráneo sin ningún tipo de alteraciones y unos paraclínicos básicos, en donde lo que llama la atención es que tiene una trombocitopenia severa con un recuento de plaquetas en 23.000. Y el doctor lo que nos pregunta es cómo se enfocaría el estudio de la trombocitopenia. Bueno, Andrés, un caso muy interesante y muy frecuente en la consulta, tanto en el ámbito de urgencias como en el ámbito ambulatorio. Creo yo que el motivo de consulta de la paciente en este caso es un distractor, parece no estar muy relacionado con la trombocitopenia y que probablemente la trombocitopenia es un hallazgo incidental que debemos enfocar. Habría que ver si el cuadro sincopal o presincopal que presentó la paciente o de vértigo más bien está relacionado con el resfriado que tuvo o si tiene algo que ver con su neuropatía diabética o con el control de la glicemia, pero sí debemos saber cómo se enfoca una trombocitopenia tan severa en el servicio de urgencias. Sí, completamente de acuerdo. Creo que lo primero que deberíamos aclarar es que cuando tenemos una trombocitopenia o nos enfrentamos a una trombocitopenia que aparece de la nada, como podríamos decir, tal cual como sugiere en este caso, lo primero, al igual que en general con cualquier paraclínico alterado que debemos hacer, es confirmarla. Es decir, debemos hacer un segundo hemograma para la confirmación de la misma. Pero al mismo tiempo lo que debemos hacer es descartar una entidad que se conoce como la pseudotrombocitopenia. La pseudotrombocitopenia es cuando los pacientes tienen anticuerpos contra el EDTA, que es el anticoagulante que solemos utilizar en los tubos en los que se recolectan las muestras de sangre en la que se procesan los hemogramas, y esos anticuerpos lo que hacen es aglutinar a las plaquetas. Esto hace que el recuento automatizado de la máquina que lee el hemograma lea toda esa aglutinación de plaquetas como una única plaqueta y por ende de un recuento falsamente disminuido. ¿Cómo podemos hacer entonces para, digamos, eliminar la posibilidad de que esta sea la causa de la trombocitopenia que estamos enfrentando? No solo es repetir el hemograma, sino ojalá hacerlo con un frotis de sangre periférico, ya que en el frotis vamos a ver la aglutinación o la agregación plaquetaria. E idealmente se menciona que el estudio o el nuevo hemograma se debería pedir no en un tubo con EDTA, sino en un tubo citratado, ya que es mucho menor la probabilidad de que alguien llegue a tener anticuerpos contra el citrato y por ende eso aliviaría este fenómeno de pseudotrombocitopenia. Ahora, si efectivamente confirmamos si estamos frente a una trombocitopenia, lo siguiente sería estadificar su severidad. Vamos a hablar de trombocitopenia leve de 150.000 a 100.000, moderada de 100 a 50.000 y severa aquella que está por debajo de 50.000. ¿Por qué esto es importante? Porque en aquellos pacientes que tienen una trombocitopenia leve de nuevo, entre 150.000 y 100.000, que no tienen ninguna otra sintomatología asociada que nos deba hacernos preocuparnos por otras etiologías y demás, que es de lo que hablaremos ahorita más adelante, en general se le podría hacer únicamente seguimiento y no requeriría de entrada de estudios etiológicos, ya que van a haber pacientes que puede que ese sea su recuento normal de plaquetas entre 150.000 y 100.000. Ahora, si ese no es el caso o si tenemos una trombocitopenia menor a 100.000, definitivamente deberíamos ahondar en estudios etiológicos. Así que, por lo menos con lo que le ocurra en este caso al doctor Johan, lo primero que debería hacer es confirmar que efectivamente sea una trombocitopenia y no esté frente a una pseudotrombocitopenia. Y de confirmarla y estar en ese valor de 23.000, ya que es una trombocitopenia severa, pues deberíamos ahondar en los estudios etiológicos. ¿Cómo podríamos hacer esto? Perfecto, Andrés. Entonces creo que una cosa que añadiría a la pseudotrombocitopenia es que aun cuando yo sospeche que la trombocitopenia es verdadera, yo tengo que descartar que hay pseudotrombocitopenia porque puede que mi paciente tenga trombocitopenia, pero que aún así el recuento esté
más bajo de lo que en verdad está, y puede tener implicaciones clínicas. ¿Qué tal que esta paciente sí tenga trombocitopenia, pero no es tan baja? ¿Qué tal que esté en 80.000? ¿Cierto? Entonces pueden ocurrir los dos fenómenos al tiempo, y es muy importante el enfoque que usted nos dice para descartar la pseudotrombocitopenia. Una vez confirmada la trombocitopenia, lo que hay que hacer de manera práctica es descartar que no haya alguna condición potencialmente fatal que haya que abordar rápidamente y que haya que intervenir la trombocitopenia independiente de su mecanismo. Recordemos que pues, la intervención básica sería la transfusión de plaquetas, que en algunos casos se puede llegar a necesitar. ¿Qué entidades pudieran comprometer la vida relacionadas con la trombocitopenia? Bueno, algún sangrado clínicamente importante asociado a trombocitopenia puede ser más una manifestación que una causa de la trombocitopenia, aunque también puede haber una trombocitopenia y coagulopatía por consumo en pacientes con sangrado profuso, pero pues eso sería una condición importante a descartar, que no haya algún sangrado activo asociado. Y segundo, descartar que no haya trombocitopenia con evento trombótico, que también son pocas las entidades que pueden llegar a producir esto, como el síndrome antifosfolípidos, como la coagulación intravascular diseminada, como la trombocitopenia inducida por heparinas, que hay que tenerlas muy presentes, y si tenemos esa asociación entre trombocitopenia y evento trombótico, son pocas y potencialmente letales las causas. Además de eso, pensar en las manifestaciones sistémicas y otros hallazgos en los paraclínicos que puedan sugerirnos causas potencialmente fatales, como el choque séptico, la sepsis que se denominaba antes sepsis grave, la coagulación intravascular diseminada que ya mencioné, las microangiopatías trombóticas, sobre todo cuando se relaciona con anemia hemolítica, que sea de mecanismo no autoinmune, y disfunción de algún otro órgano, principalmente renal y neurológico. Entonces hay que tener eso muy presente para hacer intervenciones tempranas. Y de forma adicional, un enfoque muy bueno puede también ser relacionado con el de frotis de sangre periférica, que nos puede sugerir, quizás no va a ser completamente diagnóstico, pero sí sugerir condiciones asociadas como las que ya mencionamos. Por ejemplo, pues si hay esquistocitos, vamos a pensar en una microangiopatía trombótica. Si tenemos blastos en sangre periférica, si tenemos acreocitos, podemos pensar problemas primarios de la médula ósea. También neutrófilos hipersegmentados que nos hagan pensar en megaloblastia. Y también respuesta inflamatoria sistémica, ver que no hayan granulaciones tóxicas. Incluso en ocasiones hemos visto frotis de sangre periférica en la cual nos reportan que hay microorganismos, bien sea bacterianos o levaduras, que puedan sugerir pues, un proceso infeccioso activo. Claro que la clínica tendría que correlacionarse muy bien con esto. Dicho todo esto, parece que nuestra paciente no tiene ninguna de estas condiciones. El único medio compromiso orgánico adicional que tenía era el neurológico, que ya se le descartó de forma razonable un síndrome neurovascular agudo o un sangrado intracraneal. No hay tampoco manifestación de eventos trombóticos. Entonces muchas veces vamos a tener solamente el cuadro de trombocitopenia aislada, y cuando nos enfrentamos a esto y tenemos tiempo, no hay que transfundir al paciente con urgencia, no hay algún procedimiento específico, pues podemos enfocarlo de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que está produciendo la trombocitopenia, aunque puede haber más de uno a la vez, y ya después la causa relacionada con ese mecanismo fisiopatológico. Entonces cuéntenos un poco más sobre los mecanismos. Sí, de acuerdo. En esos escenarios de trombocitopenia aislada, lo que vale la pena recordar es que existen como 5 causas grandes por las cuales podríamos tener trombocitopenia, siendo la primera de ellas la destrucción, que la vamos a encontrar en fenómenos sobre todo de etiologías autoinmunes, como lo podría ser el síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso, o la que suele ser más común, que es la púrpura trombocitopénica inmune. También vamos a tener lo que sería el mecanismo de déficit de producción, en donde la médula no va a producir las plaquetas, y este puede ser por 2 causas grandes. Una, que haya un problema intrínseco de la médula, una aplasia medular o una infiltración medular por una neoplasia, entre otras, o también puede ser debido a fenómenos infecciosos que también se asocian con disminución en la producción, como la infección por VIH, la infección por virus de hepatitis C, entre otras. La otra causa por la cual la médula no podría producir plaquetas es no porque haya un problema en la médula, sino porque no tiene los elementos necesarios para la producción de las mismas, y aquí entran sobre todo pues, las etiologías carenciales, siendo las más importantes el déficit de vitamina B12 y el déficit de vitamina B9. El otro mecanismo fisiopatológico que podríamos tener es el consumo, en donde las plaquetas pues, se utilizan para producir un coágulo. Esto lo podemos ver ocasionalmente, por ejemplo, después de cirugías o después de eventos trombóticos o sangrados importantes, en donde puede haber una disminución transitoria de las plaquetas, pero si no es tan manifiesto el evento trombótico, pues ahí también está la posibilidad de lo que hablábamos de los fenómenos microangiopáticos, como podrían ser las microangiopatías trombóticas o la coagulación intravascular diseminada.
El cuarto mecanismo que tenemos es el atrapamiento, en donde en fenómenos o en enfermedades que se relacionen o con hipertensión portal o con esplenomegalia, también vamos a tener la posibilidad de que se secuestren las plaquetas a nivel de la circulación esplácnica y por ende haya una disminución en las mismas. Aquí siempre vamos a estar hablando pues, de cirrosis o de fenómenos trombóticos de la circulación esplácnica. Y la última, que es así suele ser muy evidente, es la dilución por una reanimación hídrica masiva. Entonces creo que lo ideal en un caso como el que nos está planteando el doctor, pues sería hacer una muy buena anamnesis para uno encontrar si encuentra alguna etiología o alguna manifestación que sugiera alguna de estas etiologías de cada uno de estos mecanismos, sumado a lo que usted nos decía del frotis de sangre periférico. Sin embargo, de igual manera, así como puede que no estemos frente a una urgencia, puede que la anamnesis y el examen físico pues no nos digan absolutamente nada de la etiología, como parece que es el caso. Y ahí pues varía un poco en la literatura cuáles son como los estudios iniciales o básicos que deberíamos hacer para enfocar una trombocitopenia. En este caso, pues nos comunicamos con el doctor Johan y él amablemente nos facilitó el seguimiento de la paciente y nos dice que le solicitaron un checklist de PTI, de púrpura trombocitopénica inmune, que incluyeron ahí un hemograma con frotis sin ETA, le incluyeron un test de Coombs directo, BUN, creatinina, le pidieron una electroforesis de proteína, toda la parte de los electrolitos, función hepática, le pide y perfil hepático en general, LDH, tiempos de coagulación, le pidieron serologías infecciosas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, BDRL, le hicieron un TAC corporal, le hicieron TSH y T4 libre, le cuantificaron las inmunoglobulinas y le solicitaron exámenes de reumatología, que básicamente pues en los que él nos envió tenía ahí el perfil de síndrome antifosfolípido y unos ANAS, los cuales absolutamente todos fueron negativos o pues no tuvieron alteraciones. Creo que la pregunta aquí sería es, ¿usted qué opina de este checklist que hicieron? Y si usted hubiera tomado los mismos exámenes o si usted quizá hubiera tomado otra conducta. Bueno, Andrés, creo que esa pregunta no tiene una única respuesta correcta, porque como lo plantea el doctor Johan en la historia de seguimiento que nos envía, es una paciente que tiene una trombocitopenia aislada y le está sospechando una PTI, y como usted bien lo dijo, la PTI que hace referencia a la púrpura trombocitopénica inmune, ojo, antes llamada púrpura trombocitopénica idiopática, pero pues ya sabemos que no es idiopática porque tiene una causa clara que son anticuerpos dirigidos contra las plaquetas o los megacariocitos, no hay una claridad sobre qué es lo que hay que excluir de rutina, ¿de acuerdo? Cuando uno mira la literatura hay diferentes guías de práctica clínica como la de la ASH que recomienda pues descartar principalmente las etiologías infecciosas y pues según los hallazgos en la historia clínica ampliar otros datos de autoinmunidad, estudios de médula ósea, sobre todo en mayores de 60 años para descartar que no haya algún tipo de trastorno mieloproliferativo, mientras que en otras se recomienda pues un panel de exámenes mucho más extendido y de rutina. Yo pienso que también tiene que ver mucho la severidad del cuadro, la clínica y sobre todo qué tan seguro yo estoy de que si me sale el primer set de laboratorios negativo voy a poder tener un segundo contacto con la paciente y poderle pedir los segundos exámenes, o si los exámenes se me van a demorar mucho, entonces será que más bien voy adelantando más cosas. Incluso en algunos escenarios consideran testear para Helicobacter pylori porque se ha asociado, sobre todo en casos de refractariedad, pero se ha asociado en general la infección por Helicobacter pylori con el desarrollo de la PTI. Personalmente, ¿yo qué hago en la clínica? Pues de entrada solicito cosas que tienen un bajo umbral de solicitud de prueba diagnóstica, es decir, exámenes que son ampliamente disponibles, que son fácilmente interpretables y que tienen implicaciones importantes en caso de que se lleguen a presentar positivas, que se puedan tratar y que cambie el manejo. Por ejemplo, las serologías, las pruebas infecciosas de rutina las hago, hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis. Las deficiencias de las vitaminas, sobre todo pues si es en un contexto en el cual hay factores asociados también, pacientes que tienen dietas veganas o vegetarianas pueden tener unas implicaciones importantes, sobre todo vitamina B12 y B9. Un error que vemos frecuentemente es que la gente piensa que la ferropenia se asocia con trombocitopenia y de hecho es todo lo contrario, una manifestación de la ferropenia es la trombocitosis. Entonces de entrada perfil ferrocinético pues no está indicado inicialmente. Otra cosa que suelo hacer, obviamente si está dentro del grupo etario, es una prueba de embarazo, súper importante. Aquí probablemente por la edad de la paciente, seguramente está en edad menopáusica, entonces no se le toma una prueba de embarazo, pero mujer en edad fértil se debe hacer una prueba de embarazo porque la gestación es una causa de trombocitopenia importante, bien sea por el mecanismo dilucional, aunque la trombocitopenia gestacional suele ser por encima de 100.000, en este caso no aplicaría mucho, y hay otras complicaciones del embarazo que pueden manifestarse con trombocitopenia como el HELP o la preeclampsia.
Y además de eso, la trombocitopenia suele ser el embarazo suele ser un disparador de fenómenos inmunológicos como la PTI u otras enfermedades autoinmunes sistémicas que se pueden manifestar con trombocitopenia. Lo demás está más que todo guiado por los hallazgos al examen físico, a la historia clínica del paciente, que tenga fotosensibilidad, que tenga artralgias, que tenga alopecia. Entonces pues, le va a pedir un perfil autoinmune pensando sobre todo en lupus eritematoso sistémico. Otro componente importante, sobre todo pensando en el mecanismo fisiopatológico que usted mencionó de la hipertensión portal, es un perfil hepático, porque pues con la LT y las plaquetas puedo calcular un score de APRI que me da pues una probabilidad de que el paciente tenga cirrosis, y una imagen de abdomen, así sea básica, como una ecografía que me muestre cómo está el flujo portal y digamos, la anatomía hepática, que no haya signos de cirrosis. El tema de la biopsia de médula ósea, como lo mencioné, sobre todo por encima de los 60 años, o sobre todo si hay otras anormalidades en las otras líneas celulares asociadas que puedan sugerir algún trastorno de, digamos, mieloproliferativo. Es importante mencionar que la biopsia de médula, todo esto que estamos solicitando, incluida la biopsia de médula ósea, es para descartar otras cosas, pero no hay ninguno de estos estudios que nos den un hallazgo patognomónico de la PTI, e incluso que también existen casos de PTI secundarias. Entonces yo puedo tener alguno de estos exámenes que estén positivos, y eso no necesariamente me descarta que tenga una PTI. Yo puedo tener una PTI secundaria a una infección por VIH, puedo tener PTI secundaria a una enfermedad autoinmune, o la puedo tener una PTI primaria cuando todo lo demás sale negativo. Y en la biopsia de médula ósea, yo puedo tener tanto disminución en el recuento de los megacariocitos, porque como lo mencioné, los anticuerpos pueden estar dirigidos contra los megacariocitos también, o puedo tener una hiperplasia megacariocítica, porque la destrucción de las plaquetas puede ser solamente a nivel periférico y la médula está respondiendo. Entonces puedo tenerlo para ambos lados, y eso no me va a ayudar mucho. Dicho eso, Andrés, ¿cómo debería manejar esta paciente? Y quisiera preguntarle también si usted le pediría anticuerpos específicos contra algún factor de las plaquetas. Bueno, pues respondiendo a la pregunta de si se le deberían tomar anticuerpos, la respuesta es no, porque como usted dijo, pues el diagnóstico no depende de eso, y no existe una prueba diagnóstica que me permita confirmar la PTI. La PTI, como mencionábamos, pues es un diagnóstico de exclusión, y lo que varía en cada guía, como usted mencionaba, es qué es lo que debemos excluir. Yo creo que, aterrizándolo al caso que tenemos acá con todo el panel de estudios que le hicieron, habiendo estado negativos y sin tener ninguna otra alteración, creo que sería bastante como acertado realizar el diagnóstico de la púrpura trombocitopénica inmune. Ahora, si efectivamente llega a ser así, creo que la siguiente pregunta sería ¿cómo manejamos esta entidad de la PTI? Como hemos mencionado varias veces, al ser un mecanismo autoinmune o inmunomediado, pues definitivamente el manejo va a ser con inmunosupresión. Tratar de disminuir esa respuesta de esos anticuerpos que están dirigidos contra las plaquetas o los megacariocitos, y por ende están generando su destrucción. Ahora bien, esto no quiere decir que todos los pacientes con PTI requieran de un manejo inmunosupresor. Entonces, lo primero que tendríamos que evaluar cuando estamos frente a una PTI es, 1, si hay un sangrado manifiesto o no, y cuál es la severidad del mismo, y 2, cuál es el valor de las plaquetas, porque digamos que el manejo o la intención de subir los valores de la PTI es principalmente disminuir la posibilidad de un sangrado, sobre todo un sangrado craneal espontáneo o intracraneal espontáneo. Y esto ocurre sobre todo con plaquetas por debajo de 25.000, es como lo que más está realmente estandarizado. Por debajo de 50.000 aumenta, pero por debajo de 25.000 es significativamente mayor el riesgo. Debido a esto, en las guías uno encuentra que por valores debajo de 30.000 a 20.000, uno ya debería, solo por el conteo plaquetario, indicar el manejo inmunosupresor. ¿Qué inmunosupresor utilizamos? Pues en general utilizamos corticoides inicialmente a dosis altas. Los corticoides se puede utilizar sea prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilo, o sea dexametasona en lo que conocemos como el protocolo HIMEMA. Las guías suelen recomendar el protocolo HIMEMA básicamente porque a corto plazo se ha visto que logran un mayor aumento o una elevación más rápida del recuento plaquetario, pero a largo plazo realmente los desenlaces de mantenimiento de conteo plaquetario elevado y recaída es exactamente igual. Entonces lo único de consideración sería dexametasona si quiero elevar más rápido las plaquetas. En el escenario agudo, el otro manejo que puedo llegar a considerar es el uso de la inmunoglobulina endovenosa. Sin embargo, esta está reservada para los pacientes que tienen un sangrado activo. Entonces, si solo es por plaquetas, le pongo la prednisolona, pero si tiene un sangrado clínicamente significativo, hago uso del corticoide y de la inmunoglobulina endovenosa. Y la idea es que con esto pues uno evalúe si el paciente logra o no mejorar el recuento plaquetario.
Si logra mejorar el recuento plaquetario, pero tiene múltiples recaídas que nuevamente requieren administración de corticoide, pues definitivamente deberemos pensar en terapias de segunda línea. Aquí tenemos tres opciones principales que van a ser el rituximab, los análogos del receptor de trombopoyetina o los estimulantes del receptor de trombopoyetina y lo que sería la esplenectomía. Digamos que los tres tienen el mismo nivel de evidencia, se podría decir, es decir, no hay razones para decir que uno sea superior a otro y la decisión de cuál utilizar debe ser compartida con el paciente y qué riesgos está dispuesto a asumir el paciente de cada una de las terapias. En el caso del rituximab, la posibilidad de las infecciones; en el caso de los análogos de trombopoyetina, la posibilidad de los eventos trombóticos; y en el caso de la esplenectomía, pues también el riesgo quirúrgico sumado a la posibilidad de infecciones a largo plazo por encapsulados. Y vale la pena aquí recordar que la esplenectomía únicamente se va a considerar si el paciente ya tiene un año del diagnóstico. Antes de eso, pues si se considera terapia de segunda línea va a ser o rituximab o los análogos de la trombopoyetina. Y finalmente, si pese a estas terapias de segunda línea persiste la recurrencia o persisten los conteos plaquetarios muy bajos, pues ya hay otros medicamentos que se pueden utilizar, otros inmunosupresores. Tenemos la posibilidad del fostamatinib o incluso en casos muy severos con sangrados refractarios, pues se habla de la posibilidad de la plasmaféresis. ¿Qué se hizo en este caso? Pues nuevamente el doctor Johan nos compartió qué se hizo después de todos los estudios negativos. Ante la sospecha de PTI, pues le iniciaron al paciente un ciclo de glucocorticoides, en este caso utilizaron una dosis de prednisolona de 1 miligramo por kilo, con lo cual se logró una marcada elevación del recuento plaquetario y pues quedó en plan de evaluar si la respuesta va a ser o no sostenida y con base en eso pues considerar las terapias de segunda línea que acabamos de mencionar. Perfecto, sí. Creo que el enfoque que le hicieron al paciente fue el que se debe hacer con una PTI. Recordar que la meta con estos pacientes es que estén con plaquetas por encima de 100.000. Sobre todo porque el valor normal de las plaquetas es un término de normalidad en cuanto a la distribución estadística de la población general, ¿sí? Entonces eso significa que existe más o menos un 5% de la población que puede tener plaquetas entre 100.000 y 150.000, lo que conocemos como trombocitopenia leve, sin que tenga algunas implicaciones fisiopatológicas o pronósticas en el paciente. Así que no queremos llevar al paciente a conteos mayores de 150.000, sino de 100.000. Y se define como respuesta completa cuando hay por lo menos 2 hemogramas que están en el transcurso de una semana que mantienen ese conteo con la terapia que se haya establecido. Bueno, José, ¿cuáles serían los mensajes para llevar al hospital? En primer lugar, cuando tengamos un paciente con trombocitopenia, lo que debemos hacer inicialmente es descartar que no estemos ante una pseudotrombocitopenia, solicitando un frotis de sangre periférica, tomando la muestra en un tubo citratado. Si efectivamente el paciente tiene menos de 100.000 plaquetas, deberemos hacer el enfoque diagnóstico. Si estamos frente a una trombocitopenia aislada que no nos haga pensar en ninguna urgencia relacionada a la misma, el frotis de sangre periférico y una muy buena historia clínica van a ser nuestras principales herramientas diagnósticas para con esto tratar de encasillar al paciente en alguno de los 5 mecanismos fisiopatológicos de la trombocitopenia, en donde encontramos la dilución, la destrucción, el consumo, el atrapamiento y el déficit de producción. En tercer lugar, ante una trombocitopenia aislada, es razonable considerar que se trata de una púrpura trombocitopénica inmune. Este es un diagnóstico de exclusión, así que deberemos solicitar una serie de exámenes básicos que incluyan un perfil infeccioso, perfil hepático y pruebas carenciales, y de acuerdo a los hallazgos en la historia clínica y el examen físico, podremos ampliar estos estudios incluyendo un perfil inmunológico e incluso una biopsia de médula ósea. Finalmente, si estamos efectivamente frente a una PTI, el manejo va a constar de terapia inmunosupresora, pero esta se va a indicar con ciertas particularidades. Si el paciente tiene un sangrado manifiesto relevante, el manejo inicial va a ser con glucocorticoides y con inmunoglobulina endovenosa. Mientras que si el paciente no tiene sangrado, pero tiene un recuento plaquetario inferior a 30.000, es en este momento donde nos indicaremos la terapia, inicialmente con glucocorticoides, y en tal caso de estos no ser efectivos, contaremos con otras líneas de manejo, como lo son la esplenectomía, el rituximab y los análogos de trombopoyetina. Bien, con esto concluimos este caso. Los invitamos a conocer más en la sección 11.2 del tomo de Medicina Interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y reiteramos la invitación a que asistan al Congreso de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y el ACP Capítulo Colombia, que tendrá lugar en julio 30 a agosto 2 de este año, donde haremos una sesión en vivo de Se Cierra Interconsulta. Y con esto, Andrés, yo creo que se cierra Interconsulta.